Siempre creí que mi hogar era el único lugar donde mi corazón podía descansar. Un lugar donde nada desconocido podía entrar sin que yo lo supiera. Pero esa creencia se hizo pedazos en el momento en que regresé de mi viaje de negocios. Y encontré a una mujer joven de pie en mi sala, dándole órdenes a mi personal como si fuera la dueña de la casa. Ella no hablaba. Ella mandaba. Muévete. Hurry up, le soltó a Rosa, moviendo la mano como una reina. Mi maleta resbaló en mi mano. Mi respiración se volvió tensa. Una gota fría de miedo me bajó por la espalda. No la conocía. Nunca había visto su cara en mi vida. Y aún así actuaba como si hubiera vivido dentro de mis paredes por años. Susurré. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Ese momento, el mundo silencioso que había construido comenzó a inclinarse. Mi gente, mi nombre es Grandma Belle, abuela E. Gracias por escuchar. Si aman historias reales como la mía, suscríbanse. Y díganme en los comentarios desde dónde están mirando. Ahora, déjenme continuar antes de que mi corazón recuerde demasiado. Mi vida solía ser pacífica. Mañanas cálidas con mi café. Tardes lentas. Noches suaves con oración. Crié a un solo hijo, mi hijo Mateo. Amable. Trabajador. Siempre cansado, pero siempre respetuoso. Y mi personal de la casa era como familia. Rosa, Luis y Elena, cada uno parte de mi ritmo diario. Nuestra vida era simple. Predecible. Segura. Hasta esa mañana, cuando una desconocida lo alteró todo. Era alta, veintitantos, jeans ajustados, blusa cara. Cabello largo y oscuro como una sombra cuidadosa. No, mueve esa mesa. Quiero luz aquí, dijo, chasqueando los dedos. Rosa obedeció. Obedeció. Aclaré mi garganta. Disculpa. Ella se giró lentamente, me miró. Como si yo fuera quien interrumpía. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Sentí cada uno de mis años de maternidad levantarse dentro de mí. Pero hablé con suavidad. Esta es mi casa. Ella parpadeó una vez, sonrió sin calidez y dijo. Oh. Debe ser su mamá. ¿Su mamá? ¿De quién? Rosa corrió hacia mí. Señora. No la esperábamos, déjeme tomar su maleta. Su voz temblaba. Sus manos temblaban. Algo estaba mal. La desconocida cruzó los brazos. Bueno, dijo suavemente. Esto se va a poner interesante. Y mi gente, algo frío se asentó en mi pecho. Lo que dijo después. Lo que afirmó. Cambió todo lo que yo creía saber sobre mi hijo. Ese momento fue la primera grieta. En una tormenta que pondría a prueba mi fe, mi fuerza y mi confianza. Me senté lentamente, el cansancio empujando contra mis huesos. Pero la confusión empujaba más fuerte. Ella se apoyó en el mostrador y dijo. Me llamo Camila, ¿nadie te dijo que me estaría quedando aquí? ¿Quedándote? Mi voz se tensó. No. Nadie me dijo nada. Ella se encogió de hombros. Bueno. Mateo lo sabe. Sus palabras cayeron pesadas. Mateo nunca permitiría que alguien se mudara a mi casa sin avisarme. Nunca. La miré con cuidado. Camila, ¿cómo conoces a mi hijo? Ella sonrió. La sonrisa de alguien que disfruta guardar un secreto. Oh, abuela, dijo con ligereza. Ya llegaremos a eso. Luis entró con unas bolsas y se quedó congelado al verme. Un destello de miedo cruzó sus ojos. Luis, pregunté. ¿Qué está pasando? Pero Camila se adelantó frente a él. No tiene que explicar nada, dijo. Yo me he encargado de todo aquí. Encargado. Encargado de mi casa. Mi corazón se apretó. Miré alrededor. Y mi propio hogar se sentía desconocido. Movido. Alterado. Reclamado por una extraña.
Y aún no sabía que Camila estaba a punto de revelar algo que no solo rompería mi paz, sino que sacudiría los cimientos de todo lo que creía sobre mi familia. ¿Quién era realmente? ¿Por qué estaba allí? ¿Y por qué pensaba que tenía derecho a estar en mi casa dando órdenes? Mi gente. Ese es el comienzo de la tormenta que jamás vi venir. Por un momento, mi gente. Toda la casa se sintió demasiado silenciosa. Hasta el pequeño reloj de la pared sonaba más fuerte que mi corazón. Camila caminaba por mi sala como si estuviera inspeccionando su propiedad. Tocó mis portarretratos. Movió mis cojines. Abrió más mis cortinas, decidiendo cómo le gustaba la luz. Y yo me senté allí observándola. Estudiando ese tipo de confianza que no nace de la inocencia. Rosa me trajo un vaso de agua, sus manos temblando. Señora, beba, susurró. Pero sus ojos decían otra cosa. Señora, por favor entienda que no elegimos esto. Tomé un sorbo lento. Camila, dije suavemente. ¿Cuánto tiempo llevas quedándote aquí? Ella respondió sin dudar. Una semana. Mateo me dio las llaves. Sus palabras se sintieron como aire frío sobre piel mojada. ¿Mi hijo? ¿Dándole las llaves a alguien? ¿Sin una sola llamada? ¿Un solo mensaje? ¿Una sola advertencia? Pregunté de nuevo, más cuidadosamente esta vez. ¿Y tú quién eres, para mi hijo? Esa pregunta la hizo sonreír. Una sonrisa que no ocultaba nada. Pero tampoco revelaba una sola verdad. Soy su invitada, dijo. Luego agregó lentamente. Y quizá más que eso. Mis dedos se apretaron contra el reposabrazos. Más que eso. Mateo nunca me había ocultado nada. Era respetuoso. Considerado. No era descuidado con las mujeres. No era imprudente con el amor. Al menos, eso creía yo. Mi gente. En ese momento, algo dentro de mí susurró. Abuela, prepárate. Lo que ella sabe, tú no. Y lo que está a punto de revelar, sacudirá tu espíritu. No sabía entonces que la presencia de Camila estaba atada a una verdad. Que mi hijo había mantenido oculta en las sombras por años. Este capítulo, este momento. Era solo el comienzo. Camila tomó un pequeño tazón decorativo. El que mi madre me dejó antes de morir. Lo giró entre sus manos como si fuera algo de una tienda de segunda. Tienes un gusto cute, dijo. Muy, estilo viejito. Estilo viejito. Cute. Esa palabra raspó algo dentro de mí. Luis atrapó mi mirada. Una disculpa escrita en su rostro. Había estado viviendo bajo el mando de esta muchacha por una semana. Me levanté despacio, afirmándome. Camila, dije con calma. No voy a alzar la voz. Solo quiero claridad. ¿Por qué le das órdenes a mi personal? Ella se sentó sobre mi mesa del comedor. No en una silla. En la mesa. Estoy ayudando, dijo. Tu personal parece desorganizado. Yo estoy acostumbrada a dirigir las cosas a mi manera. Dirigir las cosas. ¿En mi hogar? Rosa miró hacia otro lado. Luis tragó duro. Elena se quedó escondida en el pasillo. Respiré profundamente. ¿Y Mateo? Pregunté. ¿De verdad te dijo que te quedaras aquí? Se encogió de hombros, como si el nombre de mi hijo no significara nada. Dijo que podía usar el lugar mientras tú no estabas. Por comodidad. Por privacidad. Privacidad. La palabra dolió. Caminé hacia la ventana, necesitando aire. La brisa tocó mi rostro con suavidad. No aceptara la situación. ¿Qué situación? Sus ojos cayeron. Pregúntele a él. No es mi lugar. El aire se espesó. Algo no dicho se sentó entre nosotras como una sombra. Entonces. La puerta se abrió. Pasos. Lentos. Pesados. Familiares. Mateo entró.
Su rostro lucía cansado de una forma que nunca había visto antes, no por trabajo, sino por cargar algo demasiado tiempo. Mamá, dijo, abrazándome fuerte. Su corazón latía rápido. Demasiado rápido. Cuando se apartó, Camila quedó a su lado al instante, como un reflejo, como si ya hubiera estado parada allí muchas veces. Díselo, susurró Camila. Él cerró los ojos un momento. Un momento largo. Luego tomó su mano. Mi estómago se hundió. Mamá. Camila no solo se está quedando aquí. Aspiró hondo. Ella es alguien a quien amo. Las palabras resonaron, suaves pero lo suficientemente pesadas como para doblar la habitación. Y aún así. Sabía, en lo más profundo de mis huesos, que ese no era el verdadero secreto. Ese era solo el umbral. El comienzo. La parte más pequeña de la verdad que aún escondía. Cuando Mateo dijo esas palabras. Camila es alguien a quien amo. Algo dentro de mí se quedó inmóvil. No roto. No enojado. Solo, inmóvil. Como si el aire se hubiera echado atrás para ver qué haría yo después. Estaban allí parados, lado a lado, sus dedos entrelazados con la facilidad de dos personas que se han sostenido en silencio durante meses. Y mi gente, en ese momento, en mi propia casa, yo me sentí como la extraña. Toqué el respaldo de la silla a mi lado para sostenerme. Mi sonrisa se mantuvo suave, pero había un temblor detrás de ella que esperaba que ninguno de los dos notara. Mateo, susurré, ¿por qué no me lo dijiste antes? Él bajó la mirada, frotándose la nuca, un gesto que usaba de niño cada vez que se sentía atrapado. Tenía miedo, mamá, dijo. No quería que la juzgaras. O que pensaras que no era la indicada. Las pestañas de Camila bajaron. No se defendió. Pero la forma en que apretó la mano de Mateo me dijo que había escuchado ese miedo antes. Me senté despacio, dejando que el peso del cuarto se acomodara a mi alrededor. Mi hijo, dije suavemente, yo siempre he querido tu felicidad. Él asintió, con la voz apenas más alta que un suspiro. Lo sé. Entonces confía en mí, murmuré. Déjame entender. Miró a Camila, como buscando permiso. Ella dio un pequeño asentimiento. Así que él comenzó. Nos conocimos hace 3 meses, en un café. Ella trabajaba allí. Hablamos. Y simplemente, pasó. 3 meses. No era mucho tiempo. Pero la forma en que él la miraba. Mi gente, el tiempo no importaba. Camila habló de repente, su voz más suave de lo que imaginé. Yo no pensé que nada de esto iba a pasar. Mateo me hizo sentir segura. Como si tuviera un lugar donde pertenecer. Su vulnerabilidad silenció la habitación. Pero debajo de ella, algo no cuadraba. Aún había una sombra detrás de sus palabras. Una pieza faltante. Mi gente. Si tan solo hubiera sabido que la historia que Mateo me daba era solo la capa de arriba de algo mucho más profundo. Más pesado. Porque la siguiente verdad que él reveló no se trataba de enamorarse. Se trataba del momento en que la vida lo obligó a madurar. De golpe. Y antes de que esta parte termine, ustedes escucharán las palabras que cambiaron para siempre como miré a Camila. Palabras que me arrancaron el suelo bajo los pies. Miré a Camila con más cuidado ahora. Sus dedos se retorcían solos en su regazo. Su respiración desigual. Sus ojos parpadeando entre miedo y esperanza. Camila, dije suavemente, dime, ¿por qué estás quedándote aquí? Ella se quedó rígida. Para alguien que había caminado por mi casa con tanta seguridad antes. De repente parecía como si una sola palabra equivocada pudiera romperlo todo. Mateo se acercó más a ella. Yo le pedí que se quedara, mamá, dijo. No tenía a dónde ir. ¿Por qué?, pregunté. Él exhaló, lento, pesado, lleno de carga. Perdió su trabajo. Su apartamento. Todo pasó rápido. No quería que estuviera sola.
Camila añadió, con la voz temblando. No quise parecer como si perteneciera aquí, solo no sabía dónde más ponerme. Su honestidad suavizó algo dentro de mí. Aún así, la pieza faltante seguía allí. Algo no dicho flotaba en el espacio entre nosotros. Mateo, susurré, ¿qué más no me estás diciendo? Él me miró, realmente me miró, y sus ojos brillaron con algo crudo. Mamá, hay otra razón por la que ella está aquí. El silencio se estiró. Mi respiración se detuvo. Entonces Camila hizo algo sin pensarlo, se sostuvo el estómago con ambas manos. Apenas un segundo. Apenas un movimiento. Pero yo lo vi. Mateo vio que yo lo vi. Y entonces, él habló. Mamá. Su voz quebrándose. Camila está embarazada. El mundo no se derrumbó. Se quedó quieto. Sentí shock. Pero también ternura. Miedo. Pero también calor. Mi corazón no sabía en qué dirección correr. Miré a Camila. Sus ojos estaban llenos, no de culpa, no de orgullo, sino de una muchacha que de pronto cargaba un futuro que no esperaba. Un futuro que ninguno de nosotros esperaba. Y en ese momento, mi gente, entendí algo poderoso. Esta muchacha, esta desconocida, llevaba mi sangre, mi familia. Un latido que nos conectaba, estuviera yo lista o no. Me convertí en abuela en el espacio entre dos respiraciones. Me recosté, cubriéndome la boca con ambas manos. Mateo me miraba como si tuviera miedo de romperme. Camila me miraba como si esperara ser rechazada. Mamá, Mateo susurró. Por favor, diga algo. Bajé las manos. Y con una voz firme pero temblando con nueva vida, dije. Aquí estoy. Estoy escuchando. Y no me voy a ir. Pero no sabía entonces. Ni siquiera un poco. Que esto era solo el comienzo. Porque el embarazo no era el secreto que me preocupaba. No era la tormenta. La tormenta. Era la verdad que Mateo aún no se había atrevido a decir. Una verdad que cambiaría el resto de nuestras vidas. No dormí esa noche. Ni un segundo. Me quedé ahí acostada en la oscuridad, con los ojos abiertos, mirando el techo como si escondiera una respuesta que yo había pasado por alto. Pero todo lo que encontré fue silencio. Y el eco de las palabras que habían atravesado mi hogar horas antes. Sus palabras. Su voz afilada. Su confianza. Y la cara de Mateo. Mi gente. El rostro de un hombre partido entre dos mundos, y yo, su madre, de pie en medio sin saber hacia dónde moverme. Cada vez que cerraba los ojos, la misma escena se repetía. La discusión. Las voces elevadas. El shock. Así que los mantuve abiertos. Dejando que la noche me castigara. Tic. 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 El reloj contaba los segundos hacia una mañana que yo no quería. Cuando finalmente la luz del sol se coló por mis cortinas, se sintió más como un juicio que como calidez. Me incorporé, cada hueso dolorido por el cansancio, y susurré en el silencio. Dios, hoy necesito fuerza. Caminé a la cocina, encendí la estufa y sostuve la tetera, aunque mis manos temblaban por más que falta de sueño. Esta casa, la casa que había construido con mi esposo, de repente se sentía desconocida. Como si alguien hubiera reacomodado las paredes mientras dormía. Me senté en la pequeña mesa de madera junto a la ventana, trazando con el dedo los viejos rayones. Los mismos que mi hijo hizo de niño cuando arrastraba sus carritos sobre la superficie. Si tan solo los problemas siguieran siendo así de pequeños. Justo cuando llevé la taza de té a mis labios, escuché pasos detrás de mí. Suaves. Lentos. Seguros. Sus pasos. La nuera. Buenos días, dijo. Pero su voz se sintió como una espada envuelta en seda. Respondí sin levantar la vista, buenos días. Ella jaló la silla frente a mí y se sentó. Sin dudar. Sin respeto.
Solo presencia, firme e intencional. Luego cruzó los brazos. Necesitamos hablar. Levanté los ojos. No había enojo. No había culpa. No había vergüenza. Confianza. La clase de confianza que solo crece en alguien que ya decidió tu futuro por ti. ¿Qué pasa?, pregunté en voz baja. Ella inhaló, se recargó, y habló como si discutiera negocios, no una familia. Esta casa se siente demasiado pequeña para todos nosotros. Mi corazón se apretó, pero mantuve mi cara tranquila. Ella continuó. Necesitamos espacio. Privacidad. Paz. Paz. ¿De mí? Y, dije con calma. Y, fijó su mirada en la mía. Creo que es mejor si usted se muda. Las palabras cayeron como piedras en el centro de mi pecho. Mudarse. Mudarse de la casa donde cría a su esposo. Mudarse de las habitaciones donde vivían mis recuerdos. Mudarse de la vida que pasé décadas sosteniendo. Por un momento, la cocina se volvió borrosa. Solo escuché mi corazón, lento, pesado, adolorido. ¿A dónde?, pregunté apenas respirando. Ella se encogió de hombros. A cualquier lugar. El pueblo. Parientes. Oh, agitó una mano. Donde sea que van las personas mayores. Personas mayores. Su tono no solo dolió, humilló. Hablaba como si discutiera la basura, no mi vida. He vivido aquí 32 años, susurré. Y yo he vivido aquí 7, dijo con dureza. Las cosas cambian. Necesitamos nuestra propia vida. Mis cejas se levantaron. Esta es la casa del padre de tu esposo. Le pertenece a esta familia. Ella ladeó la cabeza. Su pasado no es mi responsabilidad. Esa frase. Mi gente. Cortó algo dentro de mí. Mi hijo sabe sobre esto, susurré. Entonces sonrió. Esa sonrisa fría, confiada, que me dijo todo. Él va a estar de acuerdo, dijo. Siempre lo hace. Y eso. Dolió más que todo lo que había dicho antes. Se levantó, ya satisfecha consigo misma. Le ayudaremos a empacar. Solo no tarde mucho. Quiero esto resuelto. Resuelto. Como si yo fuera un problema. Una mancha. Una carga. Mis manos temblaron mientras vaciaba mi té en el fregadero. Me sostuve del mostrador porque mis rodillas se sintieron débiles. Detrás de mí, ella añadió con toda calma. Usted estará más feliz así. Créame. Luego salió. Su perfume quedó por un momento. Su arrogancia se quedó más tiempo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, por fin dejé que mis lágrimas cayeran. Silenciosas. Ardientes. Profundas. No porque ella quisiera que yo me fuera. Sino. Porque la pregunta que ardía en mi pecho era la que realmente me mataba. ¿Y si mi hijo, el niño que crié con toda mi alma, estaba de acuerdo con ella? Recuerdo esa noche tan claramente. Demasiado claramente. Estaba quieto, casi demasiado quieto. Ese tipo de silencio que hace que tu propia respiración suene fuerte, y tu corazón lata como un tamborcito dentro del pecho. Toda la casa se sentía diferente. Hasta las luces parecían más tenues, más suaves, como si esperaran que algo pasara. Me senté sola en la pequeña sala de arriba, la que tiene el sofá beige viejo y las fotos familiares colgadas en la pared. No quería molestar a nadie. Solo quería un momento para respirar. Un momento para entender en qué se había convertido mi vida de repente. Elena había llegado de la nada. Se adueñó de la casa como si hubiera vivido aquí toda su vida. Mi hijo evitaba mis ojos. Mis sirvientes susurraban en los rincones. Y yo me sentía como una visitante en mi propio hogar. Apreté entre mis dedos mi pequeño rosario, el que tiene la cruz desgastada que mi madre me dio antes de morir. Susurré suavemente. Diosito, ayúdame. Ayúdame a entender.
Eso era todo lo que podía decir. Mi pecho se sentía pesado, como si una tormenta se estuviera formando dentro de él. Pero incluso mientras rezaba, sentí algo extraño. Un sentimiento callado, inquieto, en el fondo de mi corazón. Como si alguien estuviera escondiendo una verdad dentro de mis propias paredes. Una verdad que nunca se suponía que yo escuchara. Y pronto, muy pronto, iba a descubrir algo que me haría detener el corazón por un instante. Una verdad que ninguno de ellos esperaba que yo encontrara. Me quedé despierta mucho tiempo. Mis ojos seguían desviándose hacia las escaleras. Escuchaba pasos, una puerta cerrándose, voces o cualquier cosa. Pero no llegó nada. Nada excepto silencio. ¿Hasta qué? Un suave golpe tocó mi puerta. Knock, knock. Levanté la mirada rápidamente. Mi corazón dio un pequeño salto, lo suficiente para cortarme la respiración. Era casi medianoche. ¿Quién vendría a verme a esa hora? Entonces escuché su voz. Abuela, ¿estás despierta? Lucía. Mi nieta. Me puse de pie de inmediato. Sí, mi niña, pasa. Ella entró despacio y cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera que nadie escuchara. Su cabello estaba despeinado por el sueño. Sus ojos se veían cansados, preocupados, más viejos de lo que su carita debería verse jamás. Se sentó junto a mí en el sofá, sus pequeñas manos temblando un poco. Abuela, susurró, ¿puedo preguntarte algo? Claro, cariño. Tomó un respiro tembloroso. ¿Tú confías en Elena? Mi corazón se apretó. No por la pregunta, sino por el miedo detrás de ella. El tipo de miedo que siente un niño cuando sabe que algo está mal pero teme decirlo en voz alta. Le toqué la mano con suavidad. ¿Por qué preguntas eso, hija? Ella bajó la mirada a sus dedos. No sé, ella a veces me da miedo. Esas palabras cortaron más profundo de lo que esperaba. Una casa nunca debería hacer que un niño tenga miedo. Un hogar nunca debería sentirse como el lugar de un extraño. La abracé suavemente. Está bien, mi amor. Estoy aquí. Estás a salvo. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Por un momento, pareció que el mundo se detenía. Pero entonces algo pasó. Algo pequeño, simple, casi nada. Y aún así cambió todo. Porque esa noche, Lucía se inclinó hacia mí, con los labios temblando cerca de mi oído, y me susurró un secreto. Un secreto que hizo que mi sangre se enfriara. Un secreto que me dijo que Elena no era solo una invitada ni una visitante. Era algo más. Algo mucho más peligroso. Después de un minuto, Lucía se apartó y miró sus manos. Abuela, escuché a Elena hablando por teléfono anoche. Mi pecho se apretó. Me obligué a respirar despacio. ¿Qué dijo, mi niña? Lucía tragó saliva. Ella dijo. No te preocupes. Él confía en mí ahora. Pronto todo será mío. Me quedé congelada. Pronto todo será mío. Las palabras resonaron en mi mente como una campana lenta y pesada. Sentí una ola fría recorrerme, no de ira, no de pánico, algo más profundo. Algo como traición mezclada con incredulidad. Intenté sonreír suavemente por el bien de la niña. Tal vez entendiste mal, cariño. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era así. Lucía siempre había sido observadora. Callada. Reflexiva. No era el tipo de niña que inventaba historias. Sus ojos se llenaron de preocupación. Abuela, ella va a quitarme a papá. Mi corazón se quebró. Tomé su carita entre mis manos. Nadie te va a quitar el amor de tu papá. Nadie. Nunca. Ella sintió, pero el miedo permaneció en sus ojos. Y también en los míos. La ayudé a acostarse en mi cama. Le acaricié el cabello como hacía cuando era bebé. Pronto se quedó dormida, con su pequeña mano agarrando mi manga como si no quisiera que me fuera.
Le besé la frente y salí en silencio. Cuando salí al pasillo, me detuve. No sé por qué. Tal vez instinto. Tal vez miedo. Tal vez algo espiritual susurrando, pon atención. Me quedé ahí, inmóvil, escuchando. La casa silenciosa. Mis dedos temblaron. Mi garganta se apretó. ¿Quién era realmente Elena? ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué estaba reclamando cosas que nunca fueron suyas? Y la pregunta que más dolía. ¿Por qué mi hijo lo estaba permitiendo? Una brisa suave entró por la ventana al final del pasillo. Hizo que las cortinas danzaran suavemente, casi como si intentaran advertirme. Me llevé la mano al pecho. Dios, ¿qué está pasando aquí? Regresé a mi cuarto y cerré la puerta despacio. Me senté al borde de la cama junto a Lucía y me quedé mirando la pared. No podía dormir. No podía descansar. Ni siquiera podía llorar. Solo podía pensar. Si Elena tenía un plan, entonces yo tenía que descubrirlo. Antes de que fuera demasiado tarde. Dormí casi nada, pero mi mente se sentía extrañamente clara. Tú conoces esa sensación. Cuando dejas de huir de un problema, y decides enfrentarlo. Esa era yo esa mañana. Me senté al borde de mi cama, dejando que la luz suave del sol cayera sobre mis manos. Susurré una oración corta, Dios dame fuerza. Solo esas 3 palabras. Porque sabía que ese día no sería fácil. Me cambié a un vestido sencillo, me peiné hacia atrás y salí de mi cuarto en silencio. La casa estaba despertando, lenta y suavemente. El olor a café venía desde la cocina. Alguien tarareaba en la planta baja. Pero había algo más en el aire. Algo que no podía nombrar. Una sensación, una tensión, como si la casa misma contuviera la respiración. Bajé las escaleras despacio. Y ahí estaba ella. Elena. De pie en medio de la sala con una tabla en la mano. Hablándole a una de mis sirvientas como si fuera la dueña del lugar. No, no, ponlo allá, dijo con firmeza, señalando un estante. Su tono no era alto. Pero era filoso. Seguro. Casi mandón. Mi sirvienta, Rosa, se veía incómoda. Ella me vio detrás de Elena y sus ojos se abrieron un poco. Pero no dijo nada. Elena se volteó y me vio. Una sonrisa dulce apareció inmediatamente en su rostro. Demasiado dulce. Buenos días, dijo, como si nada estuviera mal. Asentí despacio. Good morning. Mi voz estaba calmada. Pero por dentro, sentía una pregunta que se repetía una y otra vez. ¿Quién eres, Elena? ¿Y qué haces en mi casa? Ella caminó hacia mí con toda naturalidad, como si fuéramos viejas amigas. Estoy organizando algunas cosas, dijo. Tu hijo me pidió que ayudara en la casa. Solo observé su rostro. Era buena fingiendo seguridad. No parpadeaba. No se veía nerviosa. Pero algo en sus ojos me decía que ocultaba algo. Algo grande. No respondí. Simplemente caminé junto a ella, rumbo a la cocina. Pero cuando llegué a la puerta de la cocina, escuché algo que me hizo detenerme. Una sola frase. Una voz baja. Una verdad que yo nunca debía escuchar. Y en ese momento supe que Elena tenía un plan. Un plan que involucraba a mi hijo. Y tal vez incluso su dinero. Pero aún no sabía por qué ella estaba aquí. Todavía no. Me quedé en el pasillo, fingiendo observar unas fotografías en la pared. Pero mis oídos escuchaban atentamente. La voz de Elena era baja, pero clara. No, escucha, no tengo mucho tiempo, le decía a alguien por teléfono. Tienes que ser paciente. El casi está listo para firmar los papeles. Mi corazón dio un salto. ¿Papeles? ¿Qué papeles? Contuve la respiración y me acerqué un poco más. Sí, claro, continuó. Te dije, una vez que firme, todo cambia. Solo confía en mí,
Babe. Babe. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Estaba hablando con alguien a quien amaba. Alguien que no era mi hijo. Mi pecho se apretó. Mis dedos comenzaron a temblar. Sentí la verdad subir dentro de mí lentamente, como una ola fría. Mi hijo no solo estaba siendo manipulado. Estaba siendo usado. Entré a la cocina en silencio antes de que ella pudiera verme. Rosa se notaba nerviosa cuando entré. Le di una pequeña sonrisa para que no se preocupara. ¿Café, señora?, preguntó suavemente. Sí, por favor. Pero mi mente no estaba en el café. Estaba ahogándose en preguntas. ¿Por qué mi hijo confiaba en esa mujer? ¿Por qué la dejaba tomar decisiones? ¿Por qué no me dijo quién era realmente? Y la pregunta más grande de todas. ¿Qué era lo que ella quería que él firmara? Me senté en la mesa pequeña de la cocina y envolví mis manos alrededor de la taza caliente. El calor me calmó un poco. Pero mis pensamientos seguían corriendo. Tal vez debía confrontarla. Tal vez debía hablar con mi hijo. Tal vez debía decirle lo que escuchó Lucía. Pero entonces apareció otro pensamiento. Uno que incluso a mí me sorprendió. ¿Y si él ya lo sabía? ¿Y si la dejaba hacer todo esto, porque le importaba? Mi corazón dolió con esa idea. Porque si eso era cierto, entonces mi hijo estaba ciego. Ciego a la verdad. Ciego al peligro. Tomé una respiración profunda y me levanté. Ese fue el momento en el que tomé una decisión. Una decisión simple y silenciosa. La iba a observar. Cada movimiento. Cada palabra. Cada sonrisa que daba. Cada mentira que intentara esconder. Iba a proteger mi hogar. Mi familia. Mi hijo. Aunque él no lo entendiera. Salí de la cocina con un paso firme. Me sentía mayor, sí. Pero también más fuerte. Elena seguía en la sala. Cuando me vio, volvió a sonreír. Esa misma sonrisa dulce, ensayada. ¿Necesita algo?, preguntó. No, dije suavemente. Solo estoy mirando. Ella asintió y volvió a su organización. Pero no sabía algo importante. Yo no solo estaba mirando. La estaba observando. Y pronto. Iba a descubrir algo que ella jamás quiso que yo viera. Y más tarde ese mismo día. Encontré algo. Algo escondido. Algo pequeño. Pero lo suficientemente poderoso como para cambiar el rumbo de toda mi historia. Una pista. Una señal. Una verdad que Elena dejó atrás por accidente. Y cuando la vi, supe que mi vida estaba a punto de girar de una manera que jamás imaginé. Esa tarde, después de fingir que leía en la sala, decidí caminar por la casa. No afuera. Adentro. Cada rincón, cada cuarto, necesitaba verlo todo con mis propios ojos. Elena estaba ocupada en la cocina, dando instrucciones a Rosa sobre horarios de limpieza y listas del supermercado. Podía escuchar su voz resonando suavemente. Pero no me importaba eso. Ahora tenía una misión. Una misión callada, pequeña. Pasé frente al estudio, el cuarto que Mateo usaba para trabajar. La puerta estaba entreabierta. Y fue entonces cuando lo vi. Una carpeta. Gruesa. Abultada. Sentada sobre el escritorio. La etiqueta era pequeña, escrita a mano, Legal Papers, Do Not Touch. Me congelé. Mis manos temblaron. Cada instinto dentro de mí gritó, mira. Mira ahora. Di un paso más cerca, despacio. En silencio. Como alguien que intenta no despertar a un gato dormido. Abrí la carpeta con cuidado. Y mi corazón se hundió. Contratos. Documentos legales. Formularios de poder notarial. Una nota pequeña, en la letra de Elena, 11 Saín, Arismine. Todo. Mío.
Sentí una ola fría recorrer mi cuerpo. Esto no era solo vivir en mi casa. Era más grande. Mucho más grande. Cerré la carpeta con cuidado. Mis manos temblaban. Me apoyé contra la pared, respirando lento. Tenía que pensar. Tenía que actuar con inteligencia. Mi gente. Aquí es donde todo cambia. El momento en que me di cuenta de que Elena no era solo una chica joven buscando ayuda. Tenía un plan. Un plan para apoderarse de la casa de mi familia. Y posiblemente de más. Y si yo no hacía algo, mi hijo, mi dulce Mateo, caería en su trampa. Y peor, tal vez nunca lo vería venir. Salí del estudio y caminé por el pasillo, cuidando no hacer ruido. Elena seguía en la cocina, tarareando suavemente mientras trabajaba. Ella no sabía que yo había visto los papeles. Y eso me daba una pequeña ventaja. Una pequeña esperanza. Subí a mi cuarto. Necesitaba pensar. Planear. Respirar. Me senté en mi cama, sosteniendo mi rosario. Mis manos temblaban. Pero aún así susurré una oración. Dios, dame fuerza, dame claridad. Pensé en Mateo. Mi hijo. Mi único hijo. Lo amaba más que a nada en este mundo. Y no iba a permitir que nadie, por más dulce que pareciera, lo lastimara o le quitara lo que era suyo. Pensé en Lucía. Su inocencia. Su miedo hacia Elena. También debía protegerla a ella. Y entonces tomé una decisión. Iba a enfrentar a Elena. Pero no todavía. No hasta saberlo todo. Necesitaba pruebas. Necesitaba certeza. La observé a distancia durante las siguientes horas. Cada paso que daba, cada palabra que decía, cada instrucción que ordenaba, la memoricé. Estaba aprendiendo sus patrones, sus rutinas. Y entre más observaba, más me daba cuenta. Ella había planeado esto por mucho tiempo. No solo unos días. No solo unas semanas. Sino meses. No entendía cómo mi hijo no lo había visto aún. O tal vez, sí lo había visto, y estaba demasiado cegado por el amor para preocuparse. Pero yo estaba despierta. Yo estaba alerta. Y no iba a dejar que ella ganara. Más tarde esa noche. La seguí en silencio. Bajé las escaleras. Atravesé el pasillo. Y la vi abrir un pequeño cajón en la cocina. Dentro. Una lista. Nombres, números, direcciones. Y en la parte superior, el nombre de mi hijo. Todo lo que ella había planeado, todo lo que estaba tramando. Estaba escrito allí. Y supe. Que no podía esperar más. El siguiente movimiento tenía que ser mío. Esperé hasta que Mateo se fue al trabajo a la mañana siguiente. Entonces la confronté suavemente, con calma. Mi hija, dije en voz baja. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué quieres de nosotros? Fuerza. Y en la oscuridad silenciosa de mi cuarto, me prometí a mí misma. No dejaría que nadie destruyera a mi familia. Ni Elena. Ni el miedo. Ni siquiera un amor que ciega el corazón. Porque a veces. Mi gente. El amor más fuerte es el que protege en silencio, pacientemente. Y nunca se rinde, sin importar que tan oscura parezca la noche. Esa noche, la casa se sentía más pesada de lo usual. Hasta el viento afuera parecía susurrar advertencias. No podía dormir. No podía comer. No podía dejar de pensar en la carpeta que vi, los papeles y la lista. Las palabras de Elena todavía resonaban en mis oídos. Jurson will give it to me willingly. De buena gana. Mi corazón dolía solo de pensarlo. ¿Cómo podía Mateo, mi propio hijo, no ver lo que estaba pasando? O peor, y si lo veía y aún así la elegía a ella sobre nosotros. Caminé despacio por el pasillo. Cada crujido del piso sonaba como una advertencia. Cada sombra parecía sospechosa.
Y cada paso suave que daba Elena hacía que mi corazón saltara. Finalmente, decidí que no podía esperar más. Tenía que confrontar la verdad. Tenía que enfrentarla. Tenía que saber todo lo que estaba planeando. Caminé hacia la cocina, donde ella estaba sentada a la mesa, con la cabeza inclinada sobre su teléfono. Sus dedos se movían rápido por la pantalla, escribiendo algo que no podía leer. Cuando me vio, sonrió. Pero no era una sonrisa cálida. Era filosa. Calculada. Como si ya supiera que yo había descubierto todo. Abuela, dijo dulcemente. Está despierta hasta tarde, no puede dormir. No respondí. Di un paso más cerca. Mis manos temblaban, pero mi voz se mantuvo firme. Elena, necesitamos hablar. Ella arqueó las cejas, fingiendo inocencia. Claro, dijo. Siéntese, por favor. Tengamos una conversación tranquila. Negué la cabeza lentamente. Esto no está tranquilo, mi hija. Vi los papeles. Vi tu lista. Sé lo que estás planeando. Sus ojos se entrecerraron apenas. Pero su sonrisa no desapareció. Lo siento, abuela, dijo suavemente. No sé de qué está hablando. Respiré hondo. Me refiero a los papeles legales. A los contratos. A los planes para apoderarte de mi casa y de mi familia. ¿Por qué haces esto? ¿Qué quieres de nosotros? Ella se recostó en la silla. Cruzó los brazos. Y luego. Se rió suavemente. Una risa tranquila, peligrosa. Abuela, dijo despacio. Usted es inteligente. Demasiado inteligente para su propio bien. La admiro por eso. Sus palabras hicieron que mi corazón se hundiera. No porque fueran crueles. Sino porque me di cuenta de que ella no tenía miedo. Ni un poco. Y eso la hacía peligrosa. Junté mis manos y dije en voz baja. Elena, escúchame. Eres joven, sí. Pero la vida no es justa si tomas lo que no es tuyo. Vas a lastimar a mi hijo. Vas a lastimar a esta familia. Nunca habrá paz si sigues así. Ella inclinó la cabeza, aún sonriendo. Paz. Ay, abuela, yo traigo paz a mi manera. Mateo me ama. Y cuando todo esté en mis manos, todos seremos felices. Hasta usted me dará las gracias algún día. Sus palabras me cortaron más profundo de lo que esperaba. No porque fueran crueles. Sino porque ella las creía. Creía que tenía razón. Y a veces, mi gente, las personas más peligrosas son las que de verdad creen que están haciendo lo correcto. Esa noche. Tomé una decisión. Una decisión silenciosa, firme. No la enfrentaría con ira. No iba a gritar. Iba a esperar, observar y planear. Porque un error, un descuido, y ella podría destruirlo todo. Y pronto verán lo que descubrí después. Cambiaría todo acerca de nuestra familia. Para siempre. Salí de la cocina despacio. Ella no me siguió. Ni siquiera parecía importarle. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo importante. Ella estaba tan segura porque pensaba que nadie estaba prestando atención. Pensaba que yo era solo una anciana. Una abuela que podía ser apartada. Pero yo estaba despierta. Y estaba alerta. Pasé el resto de la noche en mi cuarto, pensando. Planeando. Rezando. Al amanecer, ya tenía un plan. No perfecto. No seguro. Pero era algo. Necesitaba que Mateo viera la verdad por sí mismo. Necesitaba que entendiera antes de que fuera demasiado tarde. No podía simplemente decírselo. Tal vez no me creería. Pero, él sí creería lo que viera. Así que actué con cuidado. Dejé pequeñas pistas. Permití que Elena siguiera pensando que estaba al mando. Y poco a poco. La guié hacia una trampa hecha por ella misma. Más tarde ese día,
Mateo regresó del trabajo. Sonrió, sin saber de la tormenta que yo había estado preparando. Lo llamé al estudio. Elena está aquí, dije con calma. Pero quiero mostrarte algo. Abrí la carpeta que había encontrado. Los contratos. La nota. Todo. Su rostro cambió de inmediato. Sorpresa. Miedo. Confusión. Elena, comenzó. Ella lo miró a él y luego a mí, dándose cuenta de que su plan se estaba derrumbando. Su confianza vaciló. Mateo se volvió hacia mí. Abuela, ¿cómo lo supo? Le sonreí suavemente. Observo. Escucho. Protejo a mi familia. Y en ese momento, vi la verdad. Finalmente él vio a Elena por ¿quién realmente era? No la chica dulce y segura que fingía ser, sino una mujer dispuesta a tomarlo todo, si nadie la detenía. Mi gente. La confrontación no había terminado. Elena no había acabado. Todavía tenía sus trucos. Todavía tenía sus mentiras. Pero la casa, la familia, mi hijo. Habíamos dado el primer paso. Y pronto. La verdad final saldría a la luz. La decisión final sería tomada. Y la historia, nuestra historia, nunca volvería a ser la misma. La mañana llegó despacio, casi tímida, como si supiera que el día sería difícil. Me desperté antes que el sol, con los ojos ya abiertos, el corazón ya pesado. Me senté al borde de la cama, sintiendo el piso frío bajo mis pies. Susurré una oración silenciosa. Dios, quédate conmigo hoy. Podía escuchar la casa despertándose. Pasos en el pasillo. El suave ruido de los platos en la cocina. Pero había una tensión ahora, una alerta silenciosa. No solo en mí, sino en el aire mismo. Bajé las escaleras y encontré a Mateo sentado en el estudio, mirando la carpeta que le había mostrado la noche anterior. Sus manos temblaban ligeramente mientras tocaba los papeles. Lucía asomó desde detrás del marco de la puerta, sus ojitos grandes llenos de preocupación. Y Elena estaba cerca de la ventana, brazos cruzados, su máscara de confianza finalmente desmoronándose. Mateo me miró. Abuela, ¿por qué no me lo dijiste antes? Sonreí suavemente. Lo intenté, mi hijo, pero a veces, la verdad es mejor verla, no solo escucharla. Elena dio un paso adelante, sus ojos suplicantes, casi desesperados. Mateo, por favor, yo no quise. Pero él negó con la cabeza. Por primera vez que podía recordar, la miró con claridad. Con entendimiento. Y también con un poco de tristeza. Basta, Elena. Ahora veo todo. No puedo, no voy a dejar que esto continúe. Ella titubeó. Su confianza vaciló. Y en ese momento, me di cuenta de algo importante. A veces, las personas solo entienden cuando la verdad está frente a ellas. Y a veces, los que amamos necesitan más que nada nuestro valor silencioso. Me acerqué a Mateo y a Lucía. Tomé la pequeña mano de Lucía en la mía. Y susurré suavemente. Todo va a estar bien, mi amor. Estamos juntos, eso es lo que importa. Mateo asintió. Miró a Elena una última vez. Tienes que irte. No podemos seguir así. Y tú, necesitas aprender que tomar lo que no es tuyo nunca trae paz. Elena no discutió. No sonrió. Solo asintió despacio, como si finalmente entendiera el peso de sus decisiones. Y luego, se fue. La casa se sintió más ligera. En paz. No porque Elena se hubiera ido, sino porque la familia había recordado su lazo. El amor que mantiene a las personas unidas. La fuerza silenciosa que protege sin gritar. El valor de enfrentar la verdad, incluso cuando duele. Me senté en la sala esa noche, sosteniendo una taza de té caliente, pensando en todo. Pensé en Mateo, mi hijo. En Lucía, mi preciosa nieta. Y en mí misma,
una mujer mayor que había caminado entre miedo, duda y un silencioso dolor. Y me di cuenta de algo simple. La vida no se trata de evitar el peligro. La vida no se trata de quedarse cómoda. La vida se trata de mantenerse de pie en silencio cuando todo parece estar en tu contra. Y elegir el amor. Aunque sea difícil. Hablé suavemente, casi para mí misma. Elena aprenderá. Y Mateo. Y todos nosotros. Nos volveremos más fuertes después de esto. Lucía bostezó, recostándose en mi hombro. Le besé el cabello y susurré. Duerme, mi niña. Abuela está aquí. El sol comenzó a ponerse afuera. Luz naranja y rosa llenaba las ventanas. Podía sentir el calor en la habitación. Un calor que no había estado allí por días. Y me di cuenta de que la paz, la verdadera paz, no es algo que esperamos. Es algo que creamos. Algo que protegemos. Algo que elegimos cada día. Más tarde, Mateo se sentó a mi lado. Tomó mi mano. Y en voz baja, dijo. Gracias, abuela. Me salvaste, nos salvaste. Sonreí, sintiendo un alivio suave. No necesitabas que te salvaran, mi hijo. Solo necesitabas ver la verdad. Y a veces, se necesita alguien que te ame en silencio para mostrártela. Él asintió. Lucía dormía en el sofá, finalmente relajada. La casa estaba tranquila. La tormenta había pasado. Y mientras miraba por la ventana el suave anochecer, susurré una última oración. Gracias, Dios. Por darme fuerza. Por mostrarme que el amor, la paciencia y el valor pueden salvar incluso a la familia más frágil. Mi gente, aprendí algo que quiero compartir con todos ustedes. La vida te pondrá a prueba. Las personas intentarán tomar lo que no es suyo. A veces, incluso las personas que amas puede que no vean el peligro venir. Pero tú tienes una opción. Una opción silenciosa. Observar. Proteger. Actuar con fuerza tranquila. Amar sin rendirte. Y ese es el mayor poder que tenemos. Sin gritos. Sin enojo. Solo amor. Solo paciencia. Solo valor silencioso. Porque cuando elegimos el amor, la verdad y la fuerza, protegemos lo que realmente importa. Y aún en los momentos más oscuros, hay esperanza. El sol siempre vuelve a salir. Y nosotros también.